presentarle a usted otra. Es médico egresado de la Universidad Continental, tiene maestría en Ciencias e Investigación Epidemiológica en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, tiene diplomado en Salud Pública por la Universidad Continental, entre muchos otros logros, como también producción científica en Scopus. Eh, entonces ya podríamos iniciar, doctora, con la sesión. Bien. A ver, voy a compartir pantalla. El día de hoy vamos a hablar sobre la recolección de los datos. Para ubicarnos en un contexto, todo parte de un plan que se idea o que se concreta cuando se redacta el protocolo de investigación. Vamos a poner acá un puntero láser. Entonces, en la etapa de protocolo de investigación, ustedes realizan una planificación, redactan su protocolo y es lo que ahora se está haciendo, ¿no? Pero a la par se busca, no sé si es que están postulando de algún fondo o va a ser para su tesis, lo que sigue ese paso de ya tener el protocolo es la inscripción de este y la búsqueda de permisos institucionales, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a recolectar o si mi protocolo se da en un contexto de recolectar información de historias clínicas, entonces uno tiene que gestionar los permisos para acceder a esas historias clínicas, ¿no? Sea en los hospitales o de donde provenga la data. Eso es muy importante. Luego se pasa a un comité de ética. Todo trabajo, todo protocolo de investigación pasa por un comité de ética. Sean estudios de base de datos secundaria también, ¿no? Porque por ahí alguna vez escuché que todavía es una mala práctica de algunas personas que se dedican a hacer investigación y piensan que por ser un estudio de base de datos secundarias no le corresponde pasar por un comité de ética, ¿no? Pero eso es falso. Todo protocolo de investigación tiene que pasar por un comité de ética. Citando lo anterior que les dije, por ejemplo, si ustedes van a ejecutar un estudio en un hospital, los hospitales generalmente tienen sus comités de ética, entonces aplicarían el protocolo de investigación a esos comités. Las universidades también lo tienen, o algunas otras instituciones, algunas direcciones regionales de salud lo tienen. Entonces habría que ver en qué contexto aplica esto para que ustedes puedan presentar el protocolo a un comité de ética, ¿no? De preferencia que esté acreditado con el Instituto Nacional de Salud. Luego que ustedes ya tienen la aprobación, el comité de ética puede hacer dos cosas, o mandarles observaciones o aprobarlo. Si ya está aprobado, quiere decir que ya ellos les entregan la resolución de aprobación y el permiso de ejecución. Entonces, recién ahí, ustedes pueden ejecutar. ¿Qué es ejecutar? Recolectar los datos. Y justo es el tema de hoy, ¿no? Los datos son una parte crucial en una investigación, porque sin datos no hay una investigación. O sea, es la parte en la que uno ya concretiza todo para poder sacar, al fin y al cabo, por lo que se había planeado o planificado en el protocolo, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta de que ese es el proceso. Por eso es que está ahí lo puse ahí con flechitas, porque no se puede modificar, no hay variaciones, no hay que primero recolecto mientras estoy esperando que salga mi aprobación por comité de ética, ¿no? Porque también pasa eso, es una mala práctica, que ustedes, algunos ya mandan los protocolos de investigación al comité de ética y como el comité de ética tiene un tiempo en responder, algunos ya van iniciando a ejecutar paralelamente y eso no es correcto. Primero redactan, tienen su protocolo ok, aprobado por su asesor, después pasa a un comité de ética que es evaluado, ya tienen la aprobación, empiezan a recolectar los datos y finalmente después de la recolección de datos ya se da cabida a redactar el informe final, ¿no? Que es lo que ustedes conocen como un artículo científico en formato
y MRD, que es introducción, materiales, métodos, resultados y discusión. Entonces, luego que ya han redactado el artículo, su asesor les ha dicho ya todo está ok, ya tienen el informe final. Lo que tienen que hacer con eso es enviar este informe final, que es el artículo científico, a los participantes. Hay algunos proyectos o protocolos que se ajustan a esto. Por ejemplo, yo quiero hacer un trabajo de investigación en una comunidad. Entonces, en la etapa de protocolo de investigación de planificación, yo dije que yo me comprometí con el actor clave de la comunidad que yo quería recolectar información de su población, pero cuando yo ya tenga mi informe final, les tenía que hacer llegar los resultados que había obtenido de la investigación. Entonces ahí aplica esto, ¿no? Le haces llegar a los participantes. También todas las instituciones, sea hospitales, universidades, cuando, por ejemplo, si vas a hacer un estudio de recolectar información de las historias clínicas o vas a encuestar en una determinada universidad, tú pides permiso para ejecutar en esa institución. Entonces, al finalizar todo este proceso, el informe final se remite a esas instituciones, sea hospital o universidad. Y finalmente, como el comité de ética es quien ha dado cabida o ha aprobado el protocolo, también para cerrar el ciclo, debieran enviarse un informe final también al comité de ética, ¿no? Y de esta forma se cierra el ciclo. Entonces, como ven, la apertura es al momento de redactar el protocolo de investigación y tienen que cerrar el ciclo enviando los informes finales, o lo mejor sería enviarle una revista científica, ¿no? Eso ya sería el punto final, enviar a la revista científica. Pero no se olviden de enviar los informes finales a los participantes, a las instituciones de las que solicitaron los permisos y sobre todo al comité de ética. Entonces, habiendo indicado esto, les presento el proceso de recolección de datos. Vamos a enfocarnos más con un enfoque cuantitativo porque es como el que se tiene que tener más precisiones, pero en realidad aplica para cualitativos también o para estudios mixtos. Se fundamenta en un plan, como aquí ven en el gráfico, en un plan. ¿De dónde sale ese plan? De su protocolo de investigación, ¿no? Hay elementos del protocolo de investigación, como el planteamiento del problema, definiciones operacionales, muestras, recursos y tiempo. Y nosotros identificamos algunos elementos como la fuente de información, los instrumentos de recolección de datos que vamos a utilizar y el tiempo con el que disponemos. A su vez, acá quisiera precisar dos cosas. Para la recolección de los datos contamos con dos insumos, por así decirlo, o con dos, o se puede realizar de dos maneras, mediante una ficha de recolección de datos y mediante un instrumento de medición. Aquí mencionan al instrumento de medición, ¿no es cierto? El instrumento es, como su mismo nombre lo dice, es un instrumento, es un documento que está diseñado para medir una variable. Y esta tiene que tener unos requisitos, como confiabilidad, validez y objetividad, ¿no? Es lo que han visto en la clase pasada. Por otro lado, tenemos a una ficha de recolección de datos, que simplemente es un documento que está esquematizado de tal forma que me permite recolectar los datos. No es una ficha de recolección de datos, no mide una variable, simplemente reúne datos. Entonces, hago esa aclaración para no confundir de aquí en adelante, que cada vez que mencionemos instrumento de medición, que hace referencia a un documento que ha sido validado, diseñado primero, validado, para medir determinada variable, ¿ya? Bien. Entonces, la recolección de datos es aplicar uno o varios instrumentos de medición para recabar la información pertinente de las variables del estudio en la muestra, solo en la muestra. Los pasos previos a estos es la identificación de un instrumento, ¿no? Por ejemplo, yo voy a investigar sobre ansiedad, entonces tengo que hacer una búsqueda bibliográfica
para identificar qué instrumentos se ajustan mejor a la muestra que yo tengo, al contexto que estoy investigando y de acuerdo a los índices de confiabilidad, validez y objetividad, yo puedo ver cuál es más adecuado para la circunstancia que estoy investigando. Asimismo, otro paso previo es la operacionalización de las variables, ¿no? Que lo encuentran en el capítulo 3 del protocolo de investigación, donde se describen todas las variables que voy a utilizar en mi estudio y especifican cuál es la escala de medición, incluso algo que es más importante, de dónde, ¿no? O de qué forma se va a medir esa variable. Para recolectar los datos, uno tiene que idear un plan de recolección de datos. Y justo es motivo de la práctica del día de hoy. Y este plan está formado de algunos componentes. No es que, como habrán visto, ya veo que estamos en la sesión 10, ya han tenido sesiones anteriores. Todo es planificado. Acá en investigación nada no se da de una forma improvisada. Entonces, así como la planeación es el protocolo de investigación donde están todas las cosas que contemplan a la investigación previo a la ejecución, que es la recolección de datos, igual hay un plan de recolección de datos también que de repente no se socializa mucho, ¿no? Porque cuando uno es investigador, lo que socializa es el protocolo, ¿no? Envías tu protocolo a comité de ética, envías tu protocolo a las instituciones para solicitar los permisos, pero nadie te pide un plan de recolección de datos. Es algo que se hace para tener en cuenta un orden, para tener en cuenta algunas especificaciones, pero este documento no se adjunta ni en el protocolo, ni es que se envía a nadie. ¿Ya? Entonces, de todas formas, es bueno tenerlo porque es parte de toda una organización. Un momento. Bien. Bueno, estábamos hablando sobre el plan para la obtención de los datos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que contemplar algunos elementos que a continuación voy a precisar. El principal es cuáles son las fuentes de donde vamos a obtener los datos. Es decir, estos datos van a ser proporcionados por personas o se van a producir a partir de observaciones, de registros de historias clínicas, de documentos, archivos, bases de datos, ¿cuál? Tenemos que definir cuál va a ser nuestra fuente de información. Esto está en relación a la muestra, ¿no? Pero de todos, no es algo que se sobreentienda, es algo que se tiene que definir bien. Por ejemplo, si yo voy a hacer un estudio de gases y controles de mortalidad materna, entonces
probablemente mi muestra va a estar conformada por gestantes que han estado en riesgo, algunas habrán tenido el evento, otras no. Algunas habrán tenido el evento, otras no, pero en este caso la fuente de mi información, ¿qué será? Tenemos que definirlo. Entonces, probablemente sean registros de historias clínicas, ¿no? Que es lo más factible. Entonces, por eso digo que no siempre, a veces va a coincidir que la muestra que ustedes describan pueda ser su fuente de información, pero no necesariamente. También se tiene que identificar en dónde se localizan tales fuentes. Regularmente en la muestra seleccionada, ¿no? Pero es indispensable definirlas con exactitud. Además, identificar a través de qué medio o método se van a recolectar los datos. Esta fase implica elegir uno o varios medios y definir los procedimientos. ¿Conecta? Ahí. Ah, a ver. También tenemos que definir a través de qué medio o método vamos a recolectar los datos, ¿no? En esta fase implica elegir uno o varios medios y definir los procedimientos que vamos a utilizar en la recolección de los datos. El método o métodos tienen que ser, ya sabemos, confiables, validados y objetivos. Después, una vez de recolectada esta información, ¿cómo vamos a prepararlos para que puedan analizarse y lograr responder el planteamiento del problema? Esto corresponde ya al análisis estadístico que se va a hacer, ¿no? Pero para entender es la fase posterior a la de la recolección de los datos. Bien. Los elementos de la metodología, del método, del protocolo de investigación que vamos a usar en este plan de recolección van a ser las variables, que tienen que estar dentro de las directrices del estudio. También vamos a tener en cuenta las definiciones operacionales, ¿no? ¿Qué implican esas variables dentro de nuestro estudio? La manera en la que hemos operacionalizado estas variables es crucial para determinar el método de cómo medirlas, lo cual a su vez resulta fundamental para realizar inferencia en los datos. La muestra, dado que nos va a brindar características de las unidades de análisis, y los recursos disponibles que tenemos, como tiempo, apoyo institucional y económicos, ¿no? Eso también es importante porque puede delimitar de qué forma se puede o de qué estrategia se puede optar para una recolección de datos más eficaz. Aquí, esta es una imagen en la que se muestra un ejemplo de un plan o bosquejo para obtener datos. En la parte práctica, se trata de hacer un plan de recolección de datos con sus estudios. Entonces, a continuación voy a explicar la estructura. Generalmente, lo que tiene primero son los objetivos y la pregunta de investigación. Luego, uno debe identificar y especificar cuáles son sus fuentes, ¿no? Digamos, en función al objetivo, en este ejemplo, el objetivo es analizar la relación entre la satisfacción laboral y la disposición de las empresas hacia el aprendizaje. ¿Cuáles son las fuentes? Pues los empleados y los trabajadores de las empresas fabricantes de dulces y golosinas ubicadas en dos municipios de México. ¿Dónde se localizan estas fábricas? En zonas industriales de esos dos municipios de México, ¿no? ¿A través de qué métodos se va a recolectar los datos? Bueno, los investigadores han determinado hacerlo a través de una entrevista interpersonal mediante una aplicación de un cuestionario, ¿no? ¿Y de qué forma se va a preparar los datos para que puedan analizar? A través de una base de datos, ¿no? Una matriz de datos. También se tienen que contemplar algunas especificaciones, como cuáles son las variables que se van a medir, y aquí se describen todas las variables del estudio, las definiciones operacionales de estas,
de estas variables. Si, digamos, hay cuatro variables, debería haber 4 definiciones operacionales. ¿Cuál es la muestra del estudio? ¿Cuáles son los recursos disponibles con el que cuentan? ¿Y cuál es el tiempo que le están asignando para la recolección de datos? Para esto es muy importante que conozcan cómo se maneja el medio de donde van a recolectar, ¿no? Si es por historias clínicas, ya para esta fase ustedes saben esto del periodo porque ya se supone que en la fase de recolección ya han hecho un protocolo de investigación, entonces ya han averiguado, incluso la institución ya les ha dado el permiso y les ha dicho, ustedes pueden venir a recolectar datos, no sé, de tal hora a tal hora. Digamos, tienen 5 días a la semana y 2 horas por día. Entonces ahí se van proyectando ya, si se trata, por ejemplo, de algún estudio que tenga que ver con vaciar información de una historia clínica, pueden ver, ¿no? Cuánto tiempo les demora por historia, de repente 10 minutos, dependiendo del tema también. Entonces ahí pueden ir viendo cuánto avanzan por día y en función de eso ver, calcular el tiempo, ¿no? De acuerdo a la muestra que tienen y bueno, eso va contemplado ahí. Entonces, ya, este es el preámbulo. Esto es práctica, es el motivo de la práctica de hoy. Entonces, en lo que va a consistir la práctica es hacer el plan de recolección de datos, pero de sus propios estudios. ¿Ya? Como ven, es algo sencillo. La información que ustedes, la información que van a contemplar acá es algo que ya proviene del protocolo que ustedes están armando. Entonces, no debería de haber mayor problema en eso o dificultad, pero sí hay que tener muy en cuenta las variables, hacer énfasis en las variables, las fuentes de donde se van a recolectar los datos y cuáles son los métodos sobre todo. Pasando a temas complementarios, habíamos dicho que o podemos usar fichas de recolección de datos o instrumentos, ¿no? En este caso, los instrumentos nos sirven para recolectar los datos que disponemos de una gran variedad de instrumentos o técnicas, tanto cuantitativas como cualitativas, en un mismo estudio, incluso ambos, porque hay instrumentos que no solo tienen enfoque cuantitativo o cualitativo, sino ambos, como la prueba de propósito vital, ¿no? Que evalúa el propósito de vida de una persona y que contiene parte cuantitativa y cualitativa. Los instrumentos, aquí en esta diapositiva podemos ver ejemplos de instrumentos que sirven para medir el bullying, ¿no? Y acá hay varios. Mira, está la escala de agresión entre pares, el cuestionario de situación de bullying en un ámbito familiar o en la escuela, el cuestionario para la exploración del bullying. Entonces, ya depende del investigador, de la temática, del contexto del que quieren investigar para que una persona escoja cuál de esos instrumentos se va a usar. Generalmente se debe usar algo que esté validado en nuestro medio. Por ejemplo, si yo tengo 3 instrumentos, de los cuales solo uno está en idioma español, ha sido validado en Perú, entonces no, dentro de la elección tendría que ser ese, ¿no? Porque recuerden que para aplicar un instrumento, no solo quien en este caso sea la muestra, el participante, debe entender el instrumento, sino que también tiene que estar adaptado en un contexto social. Y los contextos de los lugares, de todos los lugares son diferentes, ¿no? Cada uno es particular. Entonces se tiene que tener cuidado en eso también. ¿Para qué se aplican instrumentos? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de eso es medir. Justamente al momento de hacer una investigación científica se busca objetivar los datos, ¿no? Porque uno en la experiencia podría notar cosas, pero es necesario objetivar ese conocimiento empírico en algo concreto, en algo medible, en números, en datos, en estadísticas. Entonces, justamente el proceso de pasar a algo empírico a algo objetivo
se hace a través de sus instrumentos que son diseñados para medir algo. Entonces, dentro de las definiciones de qué es medir, la definición general es asignar valores a casos en variables, ¿no? Pero ya aplicado al campo humano es vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos en algo objetivo. Esto seguramente lo han visto en la clase anterior, ¿no? Sobre los requisitos que debe cubrir un instrumento de medición. Debe ser confiable, debe estar validado y tiene que tener objetividad. Hay muchos tipos de instrumentos de medición o recolección de datos. En este caso vamos a hablar específicamente de la ruta cuantitativa. Deben tener en cuenta que hay varios tipos. Aquí no estoy poniendo todo, pero estoy poniendo lo más frecuente. Y dentro de todos estos, el 95% de investigaciones usa cuestionarios. Entonces, es a lo que nos vamos a dar mayor información, pero también deben saber que existen los análisis de contenido cuantitativo, la observación, ¿no? Que es un método de recolección de datos que consiste en un registro sistemático, validado y confiable de comportamientos y situaciones observables a través de un conjunto de categorías y subcategorías, ¿no? Generalmente en el campo de la psiquiatría. Las pruebas estandarizadas, inventarios. Esto también es bastante frecuente en investigaciones de ciencias de la salud, ¿no? Las investigaciones que parten a través de datos secundarios que son recolectados por otros investigadores o de una data de un protocolo madre, por así decirlo. Ese protocolo madre genera información, ¿no? Con unos objetivos, con un objetivo A, por así decirlo. Pero de toda esa base podría salir otra investigación que no tiene nada que ver con el objetivo A. Entonces, yo podría generar una investigación que tenga un objetivo B, pero puedo utilizar algunos componentes de esa base madre. Entonces, esa investigación secundaria cuyo objetivo es el B, se llama, ¿no?, investigación con datos secundarios del protocolo madre, o en este caso del objetivo A, ¿no? Ahora, hay varias desvirtuaciones de esto, no estamos hablando de publicaciones salami, o publicaciones fragmentadas, también hay, esas son otras cosas. El concepto acá general es de datos secundarios, tiene que ver con eso, ¿no? Esta es la definición, implica una revisión de documentos secundarios, también puede ser registros públicos o archivos físicos o electrónicos que se encuentran, sobre todo públicos, ¿no? En la base, hay base, ahora en este contexto hay base de COVID, que está libre en la web, y ahí hay en otros contextos también, ¿no? El Instituto Nacional de Nutrición también cuelgan sus propias bases, la penitenciaria también cuelga ahí bases sobre información sobre los reos de todo el Perú, y esa información es pública y podrían salir trabajos de investigación de ahí. Y bueno, otros tipos de instrumentos como los análisis de indicadores, fórmulas y ecuaciones, instrumentos mecánicos o electrónicos, instrumentos con procedimientos específicos propios de cada disciplina, ¿no? En el ámbito de la salud, principalmente los cuestionarios y los datos secundarios. Entonces, un cuestionario, ya abocándonos en el tema de cuestionarios, consiste en un conjunto de preguntas respecto de uno o más variables a medir, son las más usadas. Y bueno, los tipos de preguntas que se pueden abordar en estos cuestionarios son de dos tipos. Pueden ser preguntas cerradas o abiertas. Las cerradas son aquellas que contienen opciones de respuestas previamente delimitadas, ¿no? Resultan más fáciles de codificar y analizar. De repente ustedes alguna vez han sido encuestados y les decían sexo, femenino o masculino, es cerrado, ¿ve? Solamente te da opción de marcar cualquiera de los dos, ¿no? O de repente, no sé, ponían grado de instrucción, primaria, secundaria, universitaria, técnica, entonces ahí es cerrado, no les están poniendo otras cosas.
Las preguntas abiertas, por el contrario, no delimitan estas alternativas de respuesta. Son útiles cuando no hay suficiente información sobre las posibles respuestas de las personas y son bastante aplicadas en estudios cualitativos, ¿no? Donde la metodología, el abordaje de las preguntas es distinta. Entonces, no se puede decir cuál es mejor o cuál es peor, sino que cada tipo de pregunta se da en un contexto con un objetivo específico, ¿no? Si mi objetivo es simplemente es cuantificar algo, ser preciso en eso, entonces con las cerradas no hay pierde. Pero si yo quiero entender un poco más el pensamiento, eh, sobre todo esto en las investigaciones de tipo cualitativo, ¿no? El, ¿Cómo se llama? Las barreras, los facilitadores, ya cosas un poco más profundas, se podría dar unas preguntas en ámbito abierto y ahí el investigado se va a sentir en la libertad de describir todo lo que concierne a lo que se le está preguntando. Entonces, no es mejor ni peor, sin embargo, se prefiere las preguntas cerradas porque nos facilita la codificación y el análisis. Ojo, las preguntas abiertas en estudios cualitativos también se codifican, pero hay toda una metodología, no es algo que sea imposible o algo que no se haga, pero sí es preferible trabajar con preguntas cerradas. Entonces, en este ejemplo, pueden ver el paso de una pregunta abierta a la elaboración de una pregunta cerrada. La pregunta abierta es, ¿por qué razón terminó su relación con su pareja sentimental? Y ahí los participantes han brindado un montón de razones. Entonces, con un conocimiento previo, una persona, o de acuerdo a la frecuencia, una persona que quiere reformular esta pregunta abierta en una pregunta cerrada le da unas opciones. ¿Cuáles? Las más frecuentes, ¿no? Que encontró. De repente ya no lo ama, o porque es celoso, hay falta de comunicación, falta de consideración, infidelidad, maltrato, adicciones. Entonces ya quien responde se enfoca en solamente esas opciones. Asimismo, por otro lado, mejor dicho, el cuestionario tiene una composición, una estructura, que quizás no todos los sigan, pero por cuestión de orden es bueno conocerlo y aplicarlo, ¿no? Desde ustedes empieza el cambio. Si ya desde pregrado uno ya sabe que un cuestionario tiene un diseño específico, entonces cuando ustedes sean profesionales, las investigaciones que ustedes hagan va a estar un poco más, va a estar encaminada, se va a hacer de una forma correcta, de una forma protocolar, por así decirlo. El cuestionario, o bueno, sea la ficha de recolección de datos, el instrumento tiene que tener una composición que va con una portada, una introducción, las instrucciones, el contenido que generalmente contiene los instrumentos de medición y el agradecimiento final, ¿no? Porque al fin y al cabo al participante que nos da su tiempo para la investigación, de todas formas se debiera agradecer por brindarnos el tiempo. Entonces la portada incluye la carátula, se utiliza un diseño atractivo generalmente para llamar la atención de la persona que va a rellenar nuestra ficha de recolección de datos. Siempre es bueno aplicar estas estrategias porque mucho depende a veces incluso del éxito de una investigación, el compromiso de la persona que es encuestada al momento de brindar los datos, ¿no? Porque hay información importante que a veces de repente le llega la ficha de recolección a una persona que solamente quiere rellenarlo a, como rellenarlo por rellenar, por cumplir, y al fin y al cabo esa información no sirve para nuestra investigación. La información que nos sirve es la información de calidad, la información que ha sido analizada, consensuada por una persona que conscientemente está rellenando esa ficha. Entonces, una estrategia de contribuir con eso es que nuestra ficha sea atractiva, ¿no?
para los ojos de esa persona. Entonces, por eso es que en esta bibliografía de la que he utilizado para hacer la exposición, hacen énfasis en esto de la portada, del diseño, ¿no? Entonces, es como una estrategia. Ahora, también hay estudios en los que dicen que cuando figuran logotipos de instituciones, tienen mayor probabilidad de ser respondidas, ¿no? Mayor concienzudamente, que solamente brindar una ficha que no tiene ni identificadores ni nada de eso, ¿no? Porque también inconscientemente la persona que rellena la ficha de recolección de datos o formulario, instrumento, lo que fuere, es más consciente que no solamente va con el investigador, sino que el investigador es parte de una institución. Digamos que quieren ustedes hacer un estudio sobre ansiedad en estudiantes de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Entonces, de repente ahí va el logo de su facultad y las personas que son encuestadas se sienten identificadas con su facultad y dicen, sí, entonces voy a responder concienzudamente esto, ¿no? Y es una información que a ustedes les va a ser más relevante para el investigador que está haciendo el estudio. También cuenta con una instrucción donde hay que decirle el objetivo, el propósito general del estudio, las motivaciones, cuál es la importancia principal, ¿no? De la participación, el agradecimiento. Siempre tiene que figurar el tiempo aproximado de la respuesta, o sea, el tiempo general, ¿no? Que le va a tomar este cuestionario, demorará, no sé, 10 minutos, 5 minutos. También un espacio para que indique el consentimiento informado. Esto es algo muy, muy importante. En caso aplique, no todos aplican, ¿no? La identificación de a quién o quiénes lo aplican. Explicar brevemente cómo se procesarán los cuestionarios. Y bueno, si hay algunas instrucciones, ¿no? Si es que hay opción múltiple o simplemente una opción, eso es bueno especificar. Esto en el caso de las fichas de recolección de datos que tienen que ver con intervenciones directas, ¿no? Es decir, a personas. Ahora, si yo simplemente voy a usar una ficha que me va a ayudar a recolectar los datos de historias clínicas, digamos, no es necesario que tenga la portada, la introducción, ¿no? Basta con que siga el esquema de las variables que yo necesito recolectar y punto, ahí queda. Ahorita estamos hablando en el contexto de que este instrumento nos ayude a recolectar información de personas que lo van a leer. Cuando el cuestionario se aplica mediante entrevista, la mayoría de tales elementos son explicados por el entrevistador, ¿no? El cuestionario debe ser corto, fácil y atractivo. Y al final se contempla dentro de los componentes un agradecimiento final, ¿no? Aunque ya se haya agradecido de antemano, se tiene que volver a reiterar la gratitud por la participación. Las preguntas deben estar organizadas para que sea más fácil de responder el cuestionario. Es importante que se aseguren de enumerar páginas, si es que son muchas páginas, y las preguntas, ¿no? Para que puedan seguir un orden. Y la manera que puedan distribuir las preguntas, categorías de respuestas o instrucciones si es que estas son variadas. Acá hay algunos modelos en el que el formato de la distribución de las preguntas van a la derecha de las preguntas. O también puede ir en la parte de abajo, ¿no? Como ven. En razón al tamaño de un cuestionario, no hay que exista una regla al respecto. En realidad va a depender mucho del tema sobre todo. Generalmente los estudios que se aplican en el ámbito de la línea de psiquiatría, por ejemplo, son bastante extensos. Y es por eso que no hay un consenso, ni muy largo ni muy corto, pero sí hay cosas ya definidas. Por ejemplo, si el cuestionario es muy corto, puede hacer que se pierda información, o si es muy largo, puede hacer que llegue a ser tedioso. En este caso, las personas se negarían a responder o al menos lo contestarían de una forma incompleta, ¿no? Y eso atenta contra la calidad de la información, que habíamos dicho es la parte esencial de una investigación, ¿no? Del por qué se está investigando.
El tamaño va a depender del número de variables, dimensiones a medir, el interés de los participantes y la manera en el que se administre. Por eso es que hay que ser muy estrategas en este ámbito. Ya está descrito que los cuestionarios que toman más de 35 minutos suelen resultar fatigosos a menos que los sujetos estén muy motivados por contestar. Y una recomendación simple que les ayude a evitar un cuestionario más largo de lo requerido es no hacer preguntas innecesarias, injustificadas. ¿En qué contextos podemos administrar o aplicar un cuestionario? Generalmente o fundamentalmente en estos dos escenarios, ¿no? Autoadministrado o a través de una entrevista. El cuestionario autoadministrado es cuando se proporciona directamente a los participantes y ellos son quienes lo contestan y no hay intermediarios. Las respuestas las marcan ellos mismos, pero la forma de autoadministración puede tener distintos contextos, ¿no? Puede ser individual, grupal, y se puede dar por correo tradicional, por correo electrónico, por página web, o ahora que hay nuevas plataformas, ¿no? Vía WhatsApp, Telegram. La entrevista personal o telefónica implican que una persona entrenada y calificada, que cumple el rol del entrevistador, aplique el cuestionario a los participantes. Ellos hacen preguntas a cada entrevistado, quien anota sus respuestas. Su papel resulta crucial y también cumple una especie de filtro, ¿no? Normalmente tienen varios entrevistadores quienes deben estar capacitados en el arte de entrevistar y conocer a fondo el cuestionario. Bueno, entonces, en este caso, esto también se debe definir en el plan, ¿no? Si va a ser a través de entrevista, va a ser autoadministrado o simplemente a través de una recolección o de datos a través de historias clínicas, ¿no? Esto se tiene que contemplar bien. Por ejemplo, cuando es algo muy técnico, se prefiere que sean entrevistas, ¿no? Para que haya un feedback entre, no sé, el entrevistador y el entrevistado, para que pueda haber de repente hay alguna duda o algo, ¿no? En cambio, cuando es autoadministrado, generalmente si hay dudas, no hay, o no es tan sencillo que el investigado haga las preguntas y hasta que eso pase ya marcan cualquier cosa y no te dan opción. Entonces, por eso digo, si es muy técnico, se puede optar por lo segundo. Ya es cuestión de ver qué tipo se aplica mejor para el contexto que ustedes tienen. Por ejemplo, si no tengo muchos recursos y yo soy la única investigadora, entonces yo haría un autoadministrado, ¿no? Porque si soy la única, no contemplaría, yo tendría que entrevistar todos o cómo contrataría personal de apoyo o de qué forma. Por eso es que en la parte previa habíamos dicho que dentro del plan también es declarar los recursos con el que contamos, ¿no? Para poder plantear de una forma coherente cuál va a ser el contexto en el que se va a aplicar ese cuestionario. Habíamos hablado mucho de los contextos a los cuales se aplica y es que eso es muy importante. Por ejemplo, si voy a abordar a una población analfabeta o a niños que recién están aprendiendo a leer, el que yo les dé una ficha de recolección muy técnica, muy bien redactada, de repente poco nada va a importar si es que no entienden el contenido final de la pregunta. Entonces se tiene que adoptar algunas estrategias que puedan al investigador ayudar a recolectar la información más confiable. En este caso, hay algunos cuestionarios que se adaptan a escalas sencillas o como la escala visual análoga del dolor, que se enfoca a través de estos iconos, ¿no? Que cualquiera lo entiende, ¿no? La carita rojita en desacuerdo, la carita amarillita neutral y de acuerdo una carita verdecita. Entonces, ya a los niños incluso les puede parecer un poco más atractivo rellenar este tipo de instrumentos. Entonces, como van viendo, hasta aquí, esto de la recolección de datos es todo un arte.
Y en realidad depende del investigador cuán estratega sea para que pueda obtener la información de calidad, ¿no? Y poder aplicar o adaptarse en determinadas circunstancias. Esta tablita también es muy importante que la conozcan porque nos enseña las principales formas de administración y las tasas de respuesta que han tenido. ¿En qué sentido esto es importante? Por ejemplo, cuando ustedes plantean un estudio y digamos, el tamaño de muestra les salió 200 personas, pero ustedes han visto que el método de administración de su encuesta va a ser por correo electrónico. Este va a ser administrado, autoadministrado, enviado por correo electrónico. Este de acá. Vemos que la tasa de respuesta es baja. Sin embargo, ustedes no toman, digo ustedes porque me refiero a la población, no porque sean ustedes directamente, sino que la mayoría de investigadores a veces no toman en cuenta que esta tasa de respuesta es baja y no hacen nada al respecto con el tamaño de muestra. Entonces, si yo como investigador sé que mi tamaño de muestra es de 200, pero estoy usando un método de administración con tasa de respuesta baja, lo más lógico es que agregue un porcentaje por tasa de respuesta baja a mi muestra. Entonces, de repente ya no tendré 200 de muestra, sino puedo agregarle un 30%. Entonces, de repente, con eso hay menos opción de pérdidas. Entonces, para eso les presento esta tablita, para que ustedes conozcan en las estadísticas cuáles son las tasas de respuesta de cada método y puedan tomar un plan de contención en el tamaño de la muestra, para que después, no sé, no vaya a ser que de repente alguno ya ha pasado esto, pero generalmente en el campo se aprende, ¿no? Digamos, mi tamaño de muestra es 200. Entonces, cuando yo pido el permiso de la institución, simplemente me van a dar 200 códigos o 200 accesos. Pero imaginemos que estos 200 no aplican o no tienen toda la información. Entonces ahí yo ya voy a tener pérdidas. Si mi número mínimo para investigar era de 200, con todas las pérdidas puedo llegar a 150. Entonces no llego al tamaño de muestra. Entonces siempre que uno pida permisos o algo, tiene que pedir con un poco más, para teniendo en cuenta este porcentaje de pérdidas, ¿no? Y para eso hay que tener en cuenta todo esto. Y la experiencia también nos vale, pero esto es importante porque podemos definir cuál es el método que podemos utilizar. Por ejemplo, lo mejor sería la entrevista personal, ¿no? Pero a veces no se puede. Entonces podemos ir viendo los otros métodos. Bien, entonces nosotros, así a modo de resumen, nosotros usamos insumos del protocolo de investigación, que son estos, las variables, las definiciones operacionales, muestras, recursos, para idear un plan de recolección de datos, que tenemos que especificar cuáles son las fuentes de los datos, la localización, el método, instrumento de recolección de datos que vamos a usar y el tiempo de recolección. Ya, esto sí tiene que ser debe quedar claro. De repente, antes para explicar lo de la práctica, ¿hay alguna pregunta? Porque lo que sigue es la práctica ya, ¿no? Evaluar un plan, cada uno va a evaluar un plan y va a elaborar un esqueleto de la ficha de recolección de datos de acuerdo a su protocolo de investigación. Entonces, eso sería. No sé si hay preguntas o ya podemos pasar a la parte práctica.
Ya, muy buena pregunta. Acá llega al chat una pregunta que dice, ¿cómo determino el tiempo promedio de realización de una encuesta para colocarlo en el cuestionario? La única forma de hacerlo es a partir de un piloto. Entonces, por eso generalmente, no sé, se puede reunir 5 personas, 10 personas y yo les aplico el instrumento en bruto, o sea, la primera versión, por así decirlo. Al momento de aplicar a esta primera persona, no solo identifico los tiempos, sino puedo identificar de repente el grado de entendimiento, ¿no? Yo le pregunto, ¿y te parece, has entendido todas las preguntas? O en algunas has tenido dificultad. Entonces ahí te pueden decir, no, sí, en la 2 me ha parecido, no entiendo qué significa esto. Entonces eso le sirve al investigador para que pueda reformular esas preguntas. Y la respuesta concreta a esa pregunta es piloto, ¿no? Puede ser 5 o 10 personas dependiendo, no hay una regla, pero sí tiene que haber, ese cuestionario tiene que pasar por algunas personas a modo de entrenamiento para que a toda la muestra de tu estudio se le pueda dar ya una versión original mejorada. Ya, acá hay otra pregunta, dice, una tarjeta para llenar un control de tomas diarias donde los pacientes solo van para marcar los días que toman el medicamento en experimento, se considera también un medio de recolección de datos y debe ser validado. Ya, esta tarjeta puede ser un insumo. En realidad, la ficha de recolección de datos la crea el investigador. Le sirve al investigador para recolectar, reunir sus datos. Esta ficha que te sirve para recolectar datos no debe estar validada. No es necesario porque la función de esta ficha de recolección de datos no es medir una variable, simplemente es reunir datos. ¿De dónde vas a reunir datos? Pues el sexo de la edad puede ser, no sé, puede ser dicho por la misma persona o de repente le vas a pedir su DNI. El tema de los medicamentos puede ser de su tarjeta de control de toma de medicamentos. Ah, entonces ese es tu medio. Lo que sí tiene que estar validado es el instrumento de medición de variables. O sea, por eso es que en la presentación yo les hacía esa diferencia, ¿no? Una cosa es una ficha de recolección de datos y otra cosa es un instrumento de medición de variables. Mientras que en el primero solamente la función es reunir datos, en el segundo el objetivo es medir variables. Un ejemplo de una ficha de recolección de datos, digamos, yo tengo una investigación solo con 3 variables: número de hijos, edad y, y enfermedades, digamos, esas 3 variables. Entonces mi ficha de recolección de datos tendrá edad, número de hijos y enfermedades. Entonces, esa hojita a mí me sirve para al momento cuando yo voy a mi historia clínica, donde voy revisando la historia clínica y veo edad. Ah, en mi ficha paso ese dato, 19 años, listo. Número de hijos, ah, y dice que ha tenido 5 hijos, ya, ok. Entonces, voy a mi ficha de recolección de datos, paso 5 hijos. ¿Cuál era la otra pregunta? Ah, ya, antecedentes, ¿no? Enfermedades. Entonces voy viendo qué enfermedades ha tenido durante el largo de su vida y lo paso esa información a mi ficha. Entonces, esa ficha de recolección de datos, ese documento, como ven, solamente me ha servido para recolectar la información de esa historia clínica. Puede ser historia clínica, del lugar donde yo tengo que recolectar datos. Aquí el compañero hace un ejemplo sobre la tarjeta de toma de medicamentos. Entonces, tengo una ficha aparte que me puede servir, ¿no? Para indicar qué día se ha tomado sus medicamentos, a qué hora, en qué circunstancias. Ah, ok. Como solo me sirve para consolidar información, no es necesario que esté validada. Otra cosa, la otra parte es el instrumento, que mide una variable. Por ejemplo, ansiedad. Quiero medir ansiedad. Entonces, en este caso, seguramente ha habido un autor que ha diseñado un instrumento para medir la ansiedad, de repente en leve, moderado, severo. Este instrumento que ha sido diseñado
sí tiene que estar validado. Este sí tiene que estar validado. Imagínate que existe este instrumento y que solamente está en idioma inglés. Entonces, si yo quiero hacer un estudio en Huancayo de esto, lo primero que tendría que hacer es una traducción oficial y después de la traducción oficial validarlo en el contexto, porque pueden haber palabras que no se ajustan a la realidad de Huancayo. Entonces, ahí sí, cuando hablamos de instrumentos que midan variables, sí tienen que estar validados, ¿ya? Entonces, espero se haya entendido, por favor me confirman si se ha entendido eso. Y si hubiera otra pregunta, encantada. Ya. Ay, acá hay otra pregunta interesante. Dicen, para usar encuestas virtuales, ¿existe algún software para recopilar datos distintos a cuestionarios Google o Microsoft Forms? Sí, existe. El más famoso o el que está de moda actualmente se llama RedCap. Lo voy a escribir, de repente lo puedan buscar. Hay una... El RedCap es una plataforma que está diseñada para instituciones, es decir, no puedes adquirirla de forma personal, por así decirlo. O sea, por ejemplo, yo como Astrid de repente no puedo adquirirlo, pero sí lo puedo hacer a través de la universidad o del lugar donde trabajo. Es gratuito, por eso es que no debería haber problemas. Si es que se hacen las gestiones, se pide el acceso al administrador de, en este caso, Latinoamérica, les pueden dar. Entonces, pueden hacerlo como SOCIENSE o como Facultad de Medicina del Centro o como UNSP. Estas plataformas eh, son bases de datos, en las que puedes, así similar a diseñar formularios docs, puedes diseñarlos ahí que nos sirva para ingresar información, pero lo más interesante es que estos datos pueden consolidar varios instrumentos, es decir, varias encuestas, y es fácilmente exportable a programas estadísticos como Stata, R, Excel. Digo Excel porque generalmente si se exporta Excel, ya de Excel puedes exportar a todo, ¿no? Todo, SPS, todo. Pero en este caso RedCap te da la opción de exportar a Stata y a R, ¿no? Entonces es una plataforma bastante interesante porque además de ello la capacidad, tiene mucha capacidad y los archivos se van guardando a través de la historia, por así decirlo, ¿no? Generalmente es bastante útil para que sepan, no solo es una plataforma que se usa para investigación, nació para investigación, pero actualmente ya la usan en hospitales. El Instituto Nacional de Neurología del Perú, por ejemplo, usa esta plataforma para hacer una base grande en sus pacientes que tienen stroke. Sé que ellos tienen esa base. En el Instituto Nacional de Salud están empezando a usar. Las universidades como Cayetano ya usa ese tipo de bases. De repente en otros lugares más, yo desconozco, pero sí es una plataforma que los invito a explorar y a conocer un poco más, ¿no? Y tiene más funciones que Google Docs o que Microsoft Forms. Con el tema de las encuestas virtuales, son bastantes prácticas, pero hay que ver en qué contexto se puede aplicar y en qué contexto no. Tengamos en cuenta de que para que sean encuestas virtuales tendría que ser autoadministrado, ¿no? Y si es que nuestra población es una población vulnerable, por ejemplo, tiene que ver con niños o personas con alguna situación de riesgo, digamos que esa sea nuestra población, un poco difícil que un comité de ética te apruebe un estudio con encuestas virtuales en ese tipo de población, porque al ser una encuesta virtual, tú puedes
poner ahí el consentimiento informado, ¿no? Pero ya bien difícil que pueda registrar firma. Claro que no es imposible, pero es bastante complicado que, no sé, la persona encuestada pueda subir su firma y algo así. Entonces, mm, en este sentido yo aconsejo que todo lo hagan a partir de evalúen todas las situaciones, ¿no? Principalmente a qué población va dirigida y en qué contexto puede ser. Pero ahora en pandemia se ha visto bastante la incorporación de estas encuestas virtuales y bueno, han tenido éxito. Otra recomendación que les puedo hacer, que cuando trabajen con encuestas virtuales, agreguen una tasa de pérdida de más o menos, puede ser de 20 a 30%, porque no todas las personas que les llega un link lo contestan. Entonces, tengan en cuenta eso. Mm, ¿Se puede dar incentivos como sorteos para asegurar llegar al mínimo de muestra? Bueno, sí, pero debería estar contemplado dentro de, habíamos visto las partes del cuestionario, ¿no? Entonces, en la presentación, en la parte de la introducción, se puede decir, ¿no? Que todos los que contestan serán candidatos para un sorteo y sí, sí se podría hacer, pero tendría que estar declarado desde el inicio. Em, Raro, es bastante, sí se puede hacer, pero no, casi nadie lo hace. Simplemente en la parte de, el único incentivo que usan los investigadores es colocar la parte de la importancia de la investigación o en qué ámbito esta investigación está sumando para el conocimiento, ¿no? Sea el diseño que fuera. Eh, Ahora, ¿por qué se aplica eso? Porque tratan de ingresar por el subconsciente, ¿no? Cuando ya los convences, entonces pueden estar un poco más conscientemente, están un poco más ya canalizados a desarrollar eso, ¿no? Si yo veo, dice que, no sé, va a contribuir o con la erradicación de la anemia, por así decirlo. Entonces yo analizo, mi subconsciente ve de qué forma yo puedo contribuir con esto y inconscientemente también los motiva, es una forma de motivación. Pero esta parte del incentivo material también se puede dar. Sí, Cristian. Mm, bien, mientras va llegando alguna otra pregunta, si es que hubiera, eh, quisiera recalcarles el tema de los permisos. Siempre es cuando ustedes hacen una investigación, es bueno que lo lleven de una forma bastante organizada, ordenada, sobre todo en el tema de permisos, porque, bueno, de repente de estudiantes no somos muy conscientes de eso, yo tampoco lo era, pero ya al momento de ir avanzando, por ejemplo, cuando uno aplica a fondos concursables, ustedes desde estudiantes podrían aplicar a eso. Incluso ustedes tienen el tema del, ¿cómo se llama? El canon. Creo que también financia a la universidad, les da un presupuesto para financiar sus tesis. Entonces, todo eso, tengan en cuenta que dentro de las prácticas buenas prácticas en investigación está el tema de que todo protocolo debe pasar por un comité de ética, ¿no? Y a veces por desconocimiento uno no hace eso. De repente hay algunos proyectos que ustedes ya tienen y no han pasado por eso. Y de repente no de mala intención, sino a veces por desconocimiento. Pero como les digo, forma parte de una buena práctica. Entonces, a partir de ahora, como ya lo saben, traten de canalizar ese flujo, lo que les enseñé al principio. Hacen el protocolo, el asesor los aprueba, envían un comité de ética, se preparan para la ejecución, recolección de datos, preparan el informe final, envían el informe final a quienes tengan que enviar, sean los participantes, instituciones y comité de ética, y finalmente lo envían a la revista científica. Bien, creo que ya no hay más preguntas.
Entonces, como parte de la parte práctica, vamos a desarrollar un ejemplo del plan de recolección de datos. Para eso necesito que trabajemos en base a un ejemplo. Y el ejemplo lo puede dar cualquiera de ustedes, de algún protocolo de investigación que ustedes estén realizando. Entonces, lo hacemos juntos. Yo puedo ir consolidando la información en la diapositiva, pero necesito la información de alguien, ¿no? Que pueda contar de lo que se trata su protocolo, quiénes son su población, y lo vamos viendo a medida que vamos desarrollando. Entonces, ¿alguien quiere ser un voluntario para nuestra práctica? Para ya dar por... Esa sería la última parte de la exposición, ¿no? Con eso terminaríamos. ¿Dónde está? ¿Es necesario un protocolo de otra o puede ser un trabajo ya Sí, establecido? lo que tengo. ¿Cuál es tu Ahí. nombre? Cristian. Ya, contigo, Cristian, podemos empezar. Ya. ¿Cuál es el Eh, objetivo de tu... ¿Qué es trabajo? ¿Cuál fue el objetivo? el objetivo fue evaluar la prevalencia y algunos factores asociados a la automedicación. Ya, prevalencia y factores asociados a la automedicación. ¿En qué población? En universitarios de la UNSP. ¿Automedicación en general o con respecto a una enfermedad? Automedicación por COVID-19. Ah, ya, ya. Entonces, tu pregunta, imagino que habrá sido cuáles son los factores asociados a automedicación por COVID-19 en universitarios de UNSP. ¿En qué periodo fue tu investigación? ¿O será? Allá fue en el 2020. Ah, ya lo hiciste. ¿Ya tienes artículo? Sí, ya lo Ya, ya, ok. ¿Cuáles fueron las fuentes? ¿De dónde recopilaron información? De los universitarios, ¿verdad? claro, de los universitarios mismos. Ya, ok. Entonces, ahí habría que especificar de quién va a ser nuestra fuente. ¿Los universitarios directamente o a través de qué? De repente las historias clínicas de los universitarios de la UNSP, del centro médico, o sea, ¿cuál? ¿Quién? Ya, entonces incluso cuando decimos la fuente, ustedes tendrían que delimitar ya universitarios, pero hay que ver de qué edades, de qué carreras, o si son de todas las carreras se ponen, ¿no? De qué edades, de qué carreras y si es que estos universitarios fueron en general o fueron universitarios que tuvieron COVID. Entonces, eso no me queda claro. ¿Fueron en general, Cristian? Sí, fue a los universitarios en general. En cuanto a edad, tenían que ser mayores de edad Ujú. y de todas las carreras que hay en la universidad. Ah, ya, entonces fue en general. Ya, ok. Entonces, eh, queda así. Universitarios mayores de edad de todas las carreras. Bueno, en realidad solamente podemos poner acá de todas las carreras, ¿no? Y ya, ¿dónde se localizan? ¿Dónde los
se localiza, ¿dónde los interveniste? ¿En el mismo campus? Allá fue por encuestas virtuales, doctora. Ah, ¿sabes? Demo. Y acá pones virtual, ¿no? Encuestas virtuales, encuesta virtual. ¿Cómo lo hiciste? ¿Por Forms? Por, sí, si mal no recuerdo. No, fue por cuestionarios de Google. Ah, ok. Ya, encuesta virtual. ¿Qué métodos? Ah, en este caso él nos dice que ha sido una encuesta virtual, entonces el método fue autoadministrado, ¿no? En realidad este ejercicio se hace, como él ha sido nuestro único voluntario, lo estamos aplicando de atrás para adelante, pero en realidad él ya había detectado esto y después de esto ya se ejecutó el estudio, ya ese es el orden, primero se detecta esto y después se ejecuta. Entonces, como él nos está ayudando, lo estamos aplicando de forma retrospectiva, pero ya les estoy diciendo que este plan se tiene en claro antes de ejecutar la investigación. Y bueno, como él lo ha consolidado sus datos a través de una encuesta virtual, pues lo que ha tenido es una base, una matriz de datos, ¿no? Que se llama simplemente una base de datos, que seguramente le ha arrojado ese cuestionario automáticamente. Ya, dentro de las variables, ¿qué variables utilizaste para tu estudio, Cristian? La presencia o no de automedicación, que sería automedicación. Ya, Sociodemográficas, como edad, ya, sexo, este, en qué años se encontraban de estudios, qué carrera. De ahí también intenté buscar asociación con una variable que medía la percepción de miedo que transmitían los medios de comunicación, a ay, ver si es automedicación o no. ya, Eso también recabré. De ahí algunas características de automedicación también recabé. Porque otro ya, objetivo es caracterizar también la automedicación, como qué medicamentos, con qué frecuencia y así. ya. En el tema de la automedicación, simplemente fue sí o no, ¿verdad? Presencia, ausencia. O sea, si yo alguna vez me automediqué, ya era sí. Ajá, exacto. Ya, ok. El tema de la percepción, sí usaste un instrumento. Sí, un instrumento validado en Ya, población. genial. ¿Cómo se llamaba tu instrumento? Ese sí tenía un nombre largo. No tenía un nombre corto, pero era una escala para medir la percepción de miedo. Ya, vamos a ponerle escala, ¿ya? Ya, pero tiene un nombre propio, ¿no es cierto? Entonces creo que tu ejemplo sí nos va a servir para que se pueda entender esa diferencia. Bueno, las definiciones operacionales seguramente están bien detalladitas en su protocolo. ¿Cuál fue el tamaño de tu muestra? El tamaño de muestra, el mínimo que llegué o el calculado. El calculado. Ahí ya llegamos a 210. Ya, ¿y por qué me dices mínimo? No llegaste a 210. El mínimo, ese es el calculado que debía ser el mínimo. Llegamos a 218, creo. Por ahí no. Ah, ¿y ahí fue difícil llegar a esa cantidad o no se te complicó? Es que como que salió, fue un muestreo y teníamos que identificar. Unos de ellos, su número de teléfono no era el adecuado o esas cositas, ¿no? Y por eso Ya. algunos no logramos identificar. ¿Tuviste algún porcentaje de pérdida o no sabías que se podía hacer eso? ¿Cómo? Al tamaño de muestra inicial que calculaste, ¿le incrementaste un tamaño, un porcentaje por pérdidas o no sabías que podías hacer eso? Sí, sí, le aumentamos un 30% por si acaso. Creo que llega a Ya, 240 por ahí. genial. Sí. ¿Y por qué decidiste hacerlo virtual? Y esa pregunta va en relación a recursos disponibles, ¿no? O sea, porque también pudiste encuestar presencialmente.
O sea, personal, ¿no? Encuestas personales. ¿Por qué decidiste hacer una encuesta virtual? Bueno, hombre, una cosa fue porque era 2020 y no había clases, o sea, no había disponibilidad o accesibilidad a todos los alumnos. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Por recursos también fue o no? Por recursos, bueno, para ir a buscarlos, no había Claro, recursos. encuestar implica, no sé, el fiambre, el pasaje, las hojas. No, no habría. Ya, entonces, por recursos también. Entonces, ve, ustedes dependiendo de los recursos que identifiquen, pueden decidir optar uno u otro canal. En este caso, este equipo identificó una encuesta virtual, ¿no? Y no está mal, está muy bien. Y más o menos, ¿hiciste el piloto para identificar cuánto tiempo duraba tu encuesta? Sí, demoraba ¿Cuánto más o tiempo duraba tu menos encuesta? 10 minutos, creo. Sí, era larguito. Ya, ok. Esto para el tiempo de recolección se necesita, bueno, le estoy indicando como 10 minutos, ¿no? Listo, entonces, en esto consiste el tema del plan para obtención de datos. Y ustedes preguntarán, ¿y ahí esto para qué me sirve? Cristian lo tiene bien mapeado porque ya ha aplicado su estudio, pero cuando no has aplicado, esto demora un poquito en rellenar. Y además tiene que ser consensuado con todo tu equipo de investigación, ¿no? Por ahí decir, no, pero ¿por qué vamos a encuestar virtual si podemos hacerlo presencial? De repente van a hacer un estudio que mida, digamos, estrés en tu promoción. Entonces, ponte que deciden encuestar un día que tienen examen. Entonces, ahí podría haber un sesgo, ¿no? Porque generalmente cuando hay examen todos están con estrés. Entonces, ese es el arte de recolectar los datos, tratar de hacerlo en un momento preciso, de una forma consensuada, de acuerdo a los recursos disponibles que tenga. Ya, entonces este es el ejercicio previo y después uno elabora su ficha de recolección de datos. Y digo, el ejemplo de Cristian es muy bueno porque nos va a ayudar a diferenciar o bueno, hacer algunas diferencias, ¿no? Entonces, seguramente él ha tenido una portada bien bonita en su cuestionario de internet, su introducción, donde explicaba el objetivo de su estudio, el consentimiento informado, que en el caso del estudio de Christian sí corresponde, las instrucciones que le decían que debieran marcar uno y que otra cosa, y el contenido, ¿no? En el contenido, él ha identificado seguramente secciones en la que primero presentaba las variables sociodemográficas, después presentaba las variables que tengan que ver con automedicación a COVID y finalmente ha incorporado el instrumento que medía la percepción al miedo. Y bueno, no nos acordamos el nombre de la escala, pero he identificado esto. Entonces, y finalmente su agradecimiento final, ¿no? Todo esto, desde la portada hasta el agradecimiento final, viene a ser la ficha de recolección de datos. Me sirve para consolidar datos de mi fuente de información. Pero la parte que está rellenada de amarillita es el instrumento que mide una variable, en este caso la percepción al miedo. Entonces, como nos damos cuenta, son cosas diferentes. Mientras la portada, la introducción, el contenido sociodemográficas, automedicación y agradecimiento no necesitan estar validadas, esta escala de percepción a la escala que tiene nombre propio, esa sí tiene que estar validada. Entonces, ahora sí no creo que haya ninguna duda. Entonces, esa era la práctica de hoy, ese era el tema que me han encomendado hoy. Vamos a dar unos 2 minutos por si aparece alguna pregunta más. Si no, eso sería todo conmigo. Muchas gracias.
Al parecer no hay dudas, doctora. Muchas gracias en serio por su participación y apoyar a nuestra sociedad científica y gracias por compartir sus conocimientos el día de hoy. Ha sido bastante dinámico. Esperamos Gracias, seguir con su participación, doctora, en nuestras actividades. gracias chicos. Sí, sí, me escriben nomás. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Hasta luego, doctora. Cuídese también. El link del post test ya se encuentra en el chat de la sesión. Pueden irlo rellenando. Eso sería todo por el día de hoy y hasta la próxima sesión. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches ya con todos, chicos.